Perfecta. Y ahora, Mau, Ya. antes de la ley, ¿qué proyectos tuviste? Mira, antes de la ley yo ya había estado en un proyecto que fue bastante famoso en Chile, ganamos la OTI. Se llamaba Pancho Puelma y los socios. Era como Dave Matthews Band, por Ok, decir algo así. ok. Pancho era un gran pianista y compositor y bueno, nosotros fuimos parte de su banda. Y fuimos al Festival de Viña mucho antes que tocara con la ley. Yo tuve la suerte de estar en el Festival de Viña con él. Hicimos muchas cosas, pero eso era en mediados de los 80. Como te digo, yo empecé a tocar en el año 80 la batería y entré a esa banda como el año 83 seguramente. Y estuve hasta como el año 86 más o menos. Pero en ese intertanto, en esos 3 años que fueron muy intensos, hice muchísimas cosas. Vinieron los primeros tours bastante extensos. Vinieron también, digamos, como los primeros festivales tan grandes como fue el Festival de Viña del Mar, etcétera, muchos otros festivales que habían ahí en mi país. Entonces, sí, yo creo que fue un vástago de mucha experiencia para mí. Creo que me sirvió muchísimo. Y fíjate que lo que más hice también fue el trabajo de estudio. Trabajé muchísimo haciendo jingles, músicas para películas, incluso hice jingles para México también, allá en los 80. Varios que se hicieron que la postproducción musical y todo eso se hacía allá en Chile, ¿no? Y tuve la suerte para hacer muchos jingles para diferentes partes del mundo, justamente Sudáfrica, etcétera, etcétera. Aprendí mucho, trabajé en una productora que hacía eso, que se llamaba Magna, de Francisco Larraín y Roberto Lizarzaburo, un gran guitarrista, por cierto. Y con ellos aprendí muchísimo, grandes productores musicales, y era el baterista, no había tantas maquinitas electrónicas, estaban saliendo, pero gracias a Dios no fui reemplazado por una de esas, sino que operaba de esas también. Y ahí fueron los primeros intentos de empezar a trabajar ya con electrónica y todo lo demás, con una R8 de Roland que tenía La en aquel R8, tiempo. claro. Sí, una maravilla. Son oro ahorita las R8. Yo tengo una en mi estudio y tienen un muy buen sonido todavía. Súper buen sonido, súper buen sonido. Oye, Mauricio, Me acuerdo que hicimos un comercial para México, de las galletas Mamut de aquel tiempo claro. y que también iba como, era como una reversión de como el explorador que va corriendo por la selva y viene la galleta, pero era como eso. Entonces con la R8, con esas como conguitas de la R8, tucu, 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 mamut, tucu, 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 Órale. tucu, tucu, tucu. Y eso lo hicimos en Chile, en Magna Producciones, efectivamente. Qué Claro, lo hicimos ahí, hicimos increíble. muchas cosas. Hicimos un comercial de Sabritas donde salía Yuri, me acuerdo que fue como muy famoso acá ese comercial. Claro. Yo toco la batería ahí, o sea, todo eso se hizo en Magna. Hicimos toda la música nosotros. Entonces, como te digo, aprendí muchísimo de eso. Y en ese intertanto, bueno, si bien estaba en un país que lamentablemente, sobre todo en esos tiempos, con la dictadura militar y todo eso, no había mucha proyección para tocar en conciertos en vivo y todo eso. Era muy limitado, digamos, todo lo que era el mercado musical chileno. Como que muchos músicos se volcaron a hacer eso, a grabar con diferentes artistas. Entonces me dediqué a grabar muchísimos discos y aprendí a leer música. Estudié con un gran profesor que fue el señor Carlos Figueroa. Ahora su hijo es un gran músico y director de orquesta, también es el director de la orquesta del Festival de Viña, su hijo, Carlito Figueroa Jr., un gran baterista y un gran amigo también. Y bueno, yo estudié con su padre, me recibí con él también. Entonces, salí no con un título como tal, porque yo creo que en la música no existen los títulos, sino que más bien con una vasta experiencia en todo lo que era la lectura musical, y eso me ayudó muchísimo a desenvolverme en los estudios. Básicamente de ahí viene un poco. Y la ley vino después. Tocaba en diferentes grupos hasta que llegó la ley y bueno, entré a la ley y ahí ya dejé de leer música. No, mentira.